Buen día, en un par de minutos arrancamos. Esperemos de que reúnan más de sus compañeros a la clase, por favor. Bien, la clase de hoy lo que vamos a hacer es continuar avanzando. Lo que ahora quiero ver es, recuerden que habíamos quedado en todo lo que era el algoritmo de cálculo de un reactor de tanque agitado continuo. Les había explicado de cuál era la operación adiabática. Simplemente recordarles que las condiciones isotérmicas o no isotérmicas no implican absolutamente nada respecto a la condición fundamental que tiene el reactor de tanque agitado continuo, que es el de trabajar bajo la condición de mezclado perfecto. ¿Se acuerdan de que les había dicho de que una operación de un mezcla completa en estado estacionario que opera bajo condiciones isotérmicas implica que la temperatura de alimentación va a ser igual a la temperatura del reactor? Y en condiciones adiabatas o en condiciones no isotérmicas, la única diferencia radica en el hecho de que la temperatura de alimentación va a ser distinta a la temperatura de operación del reactor. Esa era la única condición. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el hecho de que el reactor opere en condiciones no adiabáticas no implique que esa condición de mezclado perfecto cambie. O sea, el reactor va a seguir operando a una sola temperatura dentro del volumen del reactor, donde sí va a haber un gradiente, es el gradiente entre la alimentación y la descarga, perdón, la alimentación y la operación del reactor. A esto me refiero. Si ustedes tienen, el color, si ustedes tienen este esquema, se vendría a corresponder a lo que es la alimentación. Aquí tienen un T sub 0. Aquí dentro del reactor van a tener un valor de T. Esta es la condición de operación de reactor no isotérmico, de un tanque agitado continuo. O sea, hay un gradiente de temperatura entre la alimentación, que quiere decir que T sub 0 es distinto a T. Esa es la operación. Simplemente estamos recordando lo que les había dicho, ¿no? Y obviamente todas las condiciones después para la mezcla completa se cumplen. Aquí abajo también, perdón, voy a grabar la clase para pasarles las grabaciones. ¿Dónde estamos? Ya.
Bien, entonces esa es la condición. Ahora, para resolver este sistema, después se acuerdan que habíamos planteado el balance, la ecuación del balance de energía. La ecuación del balance de energía es esta, ¿no es cierto? En términos de conversión. ¿Qué más les puedo decir? El término de calor lo reemplazan aquí y habíamos previamente especificado cuál era el término de calor. El término de calor es esta expresión que nosotros hemos obtenido en este punto. Obviamente aquí TA sub 1 va a pasar simplemente a TA porque estamos asumiendo que el fluido de transferencia de calor no va a cambiar la temperatura. Y cuando cambie la temperatura, ese es otro tipo de operación que más adelante vamos a tratar de verlo. ¿Ya? Simplemente estoy recapitulando lo que habíamos hecho en la última clase. Es importante recordar esta ecuación. Hay que aprender a manejarla bien, esta ecuación. Como han visto ustedes, todos los análisis se hacen en función a ello. Y habíamos visto esto, se había explicado. Ahora, lo único que me queda decirles es de que para la resolución de este reactor, recuerdan que habíamos visto dos casos. Cuando nos dan el valor de conversión y nos piden calcular el volumen y la temperatura. Ese es quizás el caso más fácil. Cuando nos dan la conversión, recordarán que nosotros habíamos dicho, a partir del balance de energía, nosotros calculamos la temperatura. De este balance, incluso les había dado una ecuación, había escrito una ecuación que es un poquito larga, que despejamos la temperatura de este balance. Despejamos la conversión, perdón, de este balance. ¿No es cierto? Porque nos están dando, o perdón, la temperatura de ese balance, nos están dando, o sea, tenemos una ecuación similar a este tipo. Entonces reemplazan la conversión y van a calcular la temperatura de operación del reactor. Más o menos una ecuación de este tipo, como la que está aquí. Y ahí ya tienen los valores de las constantes, velocidades específicas de reacción y pueden hacer o realizar el diseño del reactor como está en el fondo de la ecuación, aquí. Ahora, tenemos otro caso donde nos dan el volumen y nos piden calcular la conversión y la temperatura. Ese caso es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es del balance de materia y del balance de energía despejar la conversión. Se puede hacer, por supuesto. Y pueden resolver simultáneamente o pueden, es decir, matemáticamente, resolver el sistema de ecuaciones algebraicas que se obtienen. Y otro método es un método gráfico, como el que está presente en este cuadro. El método gráfico por ahí ¿qué utilidad tiene? Esto les voy a mostrar porque quizás no lleguemos a ver esta parte. Si nosotros analizamos, vamos a tener en un diagrama conversión-temperatura, como este, el balance de energía, que habitualmente les he dicho es una línea recta. La pendiente, todo eso depende de las condiciones de operación. A esto le vamos a poner que es la conversión calculada con el balance de energía. Y después tenemos el balance de materia. Hagámosle esto que venga así. Ahí. X, balance de materia. Y el punto de intersección va a ser una condición de operación de estado estacionario. ¿Están entendiendo? O sea, es lo mismo que resolver algebraicamente el balance de materia y energía. Ahora, ¿qué utilidad tiene este método gráfico? Si nosotros cambiamos, por ejemplo, la condición de alimentación, vean que esto va a partir siempre de sub 0. Si nosotros recordamos, recuerden el balance de energía, es esto. Entonces, si asumimos que estamos trabajando bajo estas condiciones, cuando X es 0, vean que T va a ser igual a T sub 0. ¿No es cierto? Recordando esta expresión. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio la temperatura de alimentación y enfrío un poquito? Entonces, esto se va a recorrer. ¿Y qué va a suceder aquí? Voy a tener dos puntos de intersección. Y a esto se llaman operación de reactores mezcla completa con múltiples estados estacionarios. Eso lo vamos a ver, voy a tratar de ver, dependiendo del tiempo. O sea, esa es la utilidad del método gráfico que nos permite visualizar
que dependiendo de determinadas condiciones de operación, nosotros vamos a poder encontrarnos con múltiples estados estacionarios. ¿Están entendiendo? Y eso es habitual de encontrar en este tipo de reactores, aunque en los de flujo pistón también puede ocurrir. Ya, pero obviamente el análisis es distinto. Entonces, eso, para recapitular el algoritmo de cálculo, para recapitular la aplicación de reactores de mezclado perfecto. El algoritmo de cálculo es muy sencillo. Simplemente hay que definir cuál de esas dos condiciones nos están dando. Si nos están especificando el volumen o si nos están especificando la conversión. En el caso de la conversión es mucho más fácil. Del balance de energía, simplemente calculan la temperatura reemplazando el valor de conversión especificado y con la temperatura calculan los valores de las velocidades específicas de reacción y dentro del balance o la ecuación de diseño del reactor calculan el volumen que les están pidiendo. Por otra parte, cuando nos dan un tamaño de reactor y nos piden calcular qué conversión y qué temperatura alcanzamos con ese tamaño de reactor, el análisis es un poco distinto. En el balance de materia y en el balance de energía, ustedes van a poder calcular una conversión. Y la forma más, no digamos fácil, didáctica de resolver eso es en un diagrama conversión-temperatura, graficar el balance de energía y graficar el balance de materia, porque si ustedes analizan, es muy fácil hacer esto. Van a ir dando valores de temperatura, o sea, ustedes agarran un X, balance másico, un X, balance de energía, y ustedes aquí tienen un valor de T, y van dándole valores desde T sub 0. Entonces van calculando esto, se van en un intervalo de tiempo que ustedes fijen, bueno, no tiempo, perdón, temperatura, y van calculando el balance de energía, construyen esta tabla y luego estas tablas la llevan a un gráfico. ¿Están entendiendo lo que tienen que hacer? ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro? Bueno, el silencio implica que sí, ¿no? Voy a asumir. Bien, entonces una vez que hemos visto esto, el siguiente paso va a ser operar con un reactor tubular adiabático. ¿Cuál es la particularidad de un reactor tubular adiabático? ¿Alguien se acuerda? Algo que les había dicho. Voy a volver unas diapositivas atrás. Voy a recorrer a esta diapositiva. Y voy a leer lo que dice aquí. Cuando el trabajo de eje es despreciable y el sistema es adiabático, se puede escribir el balance de energía de esta forma. ¿Se acuerdan que les había dicho que este balance de energía en condiciones adiabáticas era válido tanto para sistemas de mezcla completa, reactores tubulares, reactores de lecho empacado e incluso les había dicho reactores de por lotes? La característica particular de que en reactores por lotes o los reactores por lotes es que no operan en condiciones de estado estacionario. Entonces, bajo esa premisa, yo puedo aplicar esa ecuación que he utilizado para hacer el cálculo del reactor de mezclado perfecto para el caso del reactor tubular, pero ¿bajo qué condición? Bajo la condición de que el reactor esté operando sin intercambio de calor. Ahora recuerden que un reactor adiabático, si la reacción es exotérmica o si la reacción es endotérmica, por supuesto que va a operar bajo condiciones no isotérmicas, porque el hecho del consumo o de la generación de calor va a ocasionar de que haya un aumento o una disminución de temperatura, dependiendo de cuál sea el caso. ¿Están entendiendo? Entonces ahora lo que voy a mostrarles es cómo se aplica el diseño de un reactor tubular adiabático utilizando la ecuación del balance de energía que hasta este momento hemos deducido. ¿Qué es lo importante recordar? Que esta ecuación nos va a permitir calcular la temperatura y la conversión en cualquier punto aguas abajo de la alimentación. Y quiero decir que este balance de energía nos va a permitir hacer ese cálculo. ¿Están entendiendo? Porque cuando es adiabático, obviamente el término de calor es cero, por lo tanto se simplifica mucho este balance, ¿ya? Ahora, hay distintas maneras de realizar este cálculo. O sea, una de las maneras es, si ustedes se anticipan a lo que les estoy diciendo, es resolver la ecuación del balance de energía.
recuerden, voy a escribir aquí de que nosotros tenemos una ecuación de este tipo. Voy a poner aquí una ecuación, una cinética de primer orden. ¿Ya? Hagamos un K por un CA sub 0 y asumimos que la reacción es en fase líquida por 1 menos X. Lo más sencillo, la ecuación más sencilla. Ahora, la ecuación de la velocidad específica de reacción está definida, o sea, la dependencia que tiene respecto a la temperatura por la ecuación de Arrhenius. Entonces voy a poner A por el exponencial, ¿ustedes se acuerdan? Esta es la ecuación de Arrhenius, de menos la energía de activación sobre la constante por la temperatura. Entonces, si yo reemplazo la ecuación o la de Arrhenius dentro de esta expresión, ¿cuántas incógnitas voy a tener? 2. La conversión y la temperatura. ¿Puedo resolver esta ecuación? No. Pero adicionalmente, ustedes tienen que acordarse de qué ecuación tenemos. Q menos WS menos FA sub 0 por ¿qué ecuación? ¿Qué más viene? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Teta sub I, así es que asumo que esto es una sumatoria, es un multicomponente, teta sub I, si estoy trabajando con valores promedios, va a ser CP de I, ¿se acuerdan? Aquí le poníamos un sombrerito por paréntesis de menos T sub 0, asumo que todos están entrando a la misma temperatura, menos delta HR de reacción, voy a reemplazar el valor a temperatura de referencia, más la integral, bueno, voy a asumir que estoy trabajando con CPs promedios, creo que esto era al revés, ¿no? Esto era así, y esto era así, ese sombrerito, sería un delta CP, recuerden, por T menos temperatura de referencia, todo esto multiplicado por FA sub 0 por X. Y esto igual a 0. Si el reactor es adiabático, elimino estos términos, se me van a ir estos términos y obtengo, ¿qué ecuación? Esta. Es exactamente la misma ecuación. Entonces, ¿qué me permite calcular esta ecuación? Si ustedes analizan, esta ecuación me va a permitir calcular la temperatura como función de la conversión. No es que me permite calcular, sino que relaciona la temperatura. Entonces, la ecuación ya está resuelta. O sea, van a tener que trabajar con esta ecuación, o perdón, el sistema está resuelto, trabajar con esta ecuación, reemplazar donde haya temperatura esta ecuación matemática y van a tener una ecuación diferencial con una incógnita. ¿Están entendiendo lo que estoy haciendo? No les escucho. ¿Están entendiendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Bien, entonces van a tener que hacer eso y obviamente voy a guardar esto, el análisis, guardar. Se simplifica bastante, ¿no? Es muy sencillo, no implica demasiado. Alguien me ha escrito al chat. Bien. Ahora, hay otro procedimiento. Hay otro procedimiento que de alguna manera nos permite realizar este mismo análisis que estamos haciendo, pero en este caso vamos a realizar mediante un procedimiento gráfico lo mismo que hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El procedimiento está aquí. Por ejemplo, voy a poner una reacción que sea reversible de este tipo, que A nos va a dar 2B. Y voy a asumir que la reacción es en fase gas. ¿Ya? Voy a asumir que la reacción es en fase gas. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es, a partir de un gráfico de este tipo, nos dice, seleccionamos un valor de X. Voy a ir construyendo en síntesis una tabla. Voy a ir anotando aquí eso. Selecciono un valor de X.
Obviamente van a partir ¿desde qué valor? Desde un valor un poquito mayor a 0, puede ser un 0, 1, o pueden partir de 0 también. Y del balance de energía, ¿qué hacemos? Calculamos la temperatura con el balance de energía. O sea, estoy asumiendo que tenemos todos los datos. ¿Están entendiendo? Seleccionan un valor de X y con el balance de energía calculan un valor de temperatura, de balance de energía. Posteriormente, ustedes ya tienen la temperatura. Pueden calcular la velocidad específica de la reacción y la constante de velocidad de reacción. Ahora, aquí hay una ecuación nueva que está apareciendo. Y esta ecuación nueva que está apareciendo es la ecuación que se llama la ecuación de Van Hoff. ¿Ya? Esta, si no me equivoco, se escribe así. O sea, ¿para qué nos sirve la ecuación de Van Hoff? La ecuación de Van Hoff nos sirve para relacionar la dependencia que tiene la constante de velocidad de reacción química, es decir, la constante de equilibrio, K sub C, respecto de la temperatura. Ahora, esta es una aproximación. Esta ecuación solo es válida cuando el delta Cp es 0 y cuando delta es 0. Se me dirán aquí, ustedes, aquí delta no es 0. ¿Por qué está usando? Porque estamos haciendo una aproximación. O sea, hacer el cálculo más correcto implicaría de que nosotros partamos de la ecuación original de Van Hoff. ¿Ya? Y la ecuación original de Van Hoff, ustedes la tienen en el anexo del libro de Fogler. Pero permítanme, se las voy a escribir. Aquí está. Es el diferencial del Kp respecto del lat, este es logaritmo, perdón. El logaritmo de Kp respecto de T con constantes de equilibrio. Delta H de reacción, temperatura de operación, esto no es a T sub 0 por si acaso, sobre RT cuadrado. RT cuadrado. ¿Cómo relacionamos nosotros Kp con K sub C? Con esta expresión. K sub C es igual a Kp sobre RT. Todo esto elevado a delta. Entonces, por eso es que les estoy diciendo que aquí estamos haciendo una aproximación, porque esta ecuación solo es válida para estas condiciones. ¿Ya? He tomado este ejemplo simplemente para mostrarles que en algunos casos sí se puede utilizar la ecuación, pero simplemente como una aproximación. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos utilizando la ecuación como una aproximación, nada más. ¿Ya? Entonces, ténganlo presente. Es solo una aproximación. Entonces, una vez que hemos hecho ello, ¿cuál sería el siguiente paso? Sería la estequiometría. Y aquí hay algo bien importante. Cuando hablamos de estequiometría, recuerden que el caudal volumétrico nosotros lo estamos calculando, perdón, escribir aquí como B igual a B sub 0, 1 más X, voy a escribir directamente en términos de conversión, por P sub 0 sobre P, T sobre T sub 0. ¿No es cierto? Aquí vamos a asumir que no hay caída de presión. Esto es 1. Pero el sistema ya no es isotérmico. Entonces, este término de T sobre T sub 0 no lo puedo eliminar. Entonces, si definimos la conversión, recuerden, la conversión es igual a el flujo molar de A
sobre el caudal volumétrico. El flujo molar de A, puedo asumir que es igual a FA para una reacción de este tipo, que solo se está alimentando A, FA sub 0 por 1 menos X, dividido entre B, que va a ser igual a B sub 0 por 1 más EX, y puedo llevar esto al numerador, ¿no es cierto? Esto es T sub 0 sobre T, creo que me he equivocado ahí. T sobre T sub 0, sí hay un error aquí. Permítanme revisar. Permítanme revisar. Creo que hay un error en la diapositiva. Sí, hay un error en la diapositiva. Es T sobre T sub 0 sobre T. Porque el caudal volumétrico es así como lo estoy escribiendo. Es T sobre T sub 0, pero recuerden que esto está en el denominador. Esto sería a un T sobre T sub 0. Entonces esto sería T sub 0 sobre T. Aquí hay un error. ¿Te han dado cuenta? Sí. Sí. Para corregir esto. Aquí hay un error en la diapositiva. No me había dado cuenta de eso. Bien. Entonces, ¿qué implica? De que por más de que no hubiese expansión volumétrica, o sea, ¿qué quiero decir con expansión volumétrica? Por más de que el sistema no estaría representado, no hubiera una variación de caudal como consecuencia de un cambio en el número de moles, nosotros podemos seguir aplicando este concepto de expansión volumétrica, o perdón, variación en el caudal debido a una variación en la temperatura. ¿Están entendiendo? Debido a una variación en la temperatura. Entonces, ahí podríamos hacer también, aquí quiero decir que puede haber situaciones en las que este valor de epsilon sea cero, pero igual va a haber variación en el caudal volumétrico debido a un cambio en la temperatura. Aquí quiero decir que puede ser que este término voy a hacer con azul para que ustedes noten. Puede ser que en algunos casos esto sea cero, pero a pesar de ello va a haber variación en el caudal volumétrico por una variación en la temperatura. ¿Están entendiendo? Solo porque la reacción es en fase líquida, o perdón, en fase gas. Les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si la reacción es en fase líquida? ¿Cómo veríamos el efecto de la temperatura? ¿Tendríamos que hacer este análisis? No, Inge. Por supuesto que no. O sea, si la reacción fuese en fase líquida, B va a ser igual a B sub 0. Por más de que el sistema no sea isotérmico, va a ser B igual a B sub 0. Entonces, ¿dónde vamos a ver el efecto que va a tener el hecho de que la temperatura esté cambiando en una reacción en fase líquida? Simplemente en las constantes. ¿Está claro lo que les estoy diciendo? Sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Eso es lo que quiero que nunca se olviden, porque habitualmente ocurre de que les doy una reacción en fase líquida y hacen este análisis. No tiene sentido. Esto es solo para fase gas, como lo estoy escribiendo aquí. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, una vez que hemos hecho ello, el siguiente paso va a consistir en continuar avanzando. Ya tenemos las velocidades de reacción, ya tenemos las temperaturas. Voy a volver a escribir esta en mi tabla. Había fijado la conversión, que varíe desde 0 hasta el valor que ustedes quieran. Obviamente no, si la reacción es reversible, esto sería hasta un valor que esté muy próximo a la conversión de equilibrio. Pues tenemos la temperatura, que calculan con el balance de energía. Recuerden, una vez que han calculado la temperatura, estamos en una reacción reversible, calculan la conversión, perdón, calculan la constante velocidad específica de reacción química, la constante de equilibrio definida en términos de conversión. Ya con la estequiometría han expresado las concentraciones en términos de conversión.
tienen las constantes en términos de temperatura, pueden calcular la velocidad de reacción química y posteriormente pueden calcular el inverso de la velocidad de reacción química. Entonces, ¿qué es lo que puedan construir? El diagrama inverso de velocidad de reacción química versus conversión. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué es este diagrama? Es el diagrama del Levenspiel para una reacción exotérmica. Entonces, una vez que tienen esto, ustedes pueden realizar el diseño en función a todo lo que hemos aprendido en el capítulo 2. Ahora, ¿cuál es la ventaja de construir este gráfico? De que por ahí, por ejemplo, yo les podría dar un problema donde les diga, trabajen con una batería de reactores adiabáticos. Recuerden que esto es solo para reactores adiabáticos. Si hay transferencia de calor, lo que hemos visto no sirve. O sea, reactores adiabáticos tubulares. Teníamos un sistema así. Podríamos ubicar un reactor tubular y yo podría decirles que calculen. Recordarán, si aquí tienen una conversión X1, esto será el volumen del reactor tanque agitado continuo. Si aquí tienen después un flujo pistón, este será el volumen del flujo pistón. ¿Está claro? O sea, esa es la utilidad de construir estos diagramas de Levenspiel, que les van a permitir diseñar reactores en serie o reactores que se llaman también de múltiples etapas. Ya, entonces, ¿qué les recomiendo? O sea, en lo posible que utilicen esto. Ahora, pero si quieren resolver los sistemas o las ecuaciones, bueno, en este caso no es un sistema, la ecuación diferencial, pueden hacerlo. Pero les estoy mostrando dos caminos. Ustedes pueden tomar cualquiera de los dos caminos. Pero ¿qué ventaja tiene? Que, por ejemplo, para una reacción adiabática les permite construir el sistema o les permite construir el diagrama inverso de velocidad de reacción química versus conversión. ¿Y esto qué ventaja tiene? Que, por ejemplo, fácilmente en este gráfico, recuerden que esto es adiabático, nosotros podemos construir estos sistemas, ¿no? Reactores conectados en serie o reactores en etapas. Incluso podemos llegar a problemas de optimización, ¿no? O sea, seleccionar conversiones que nos permitan, conversiones intermedias que nos permitan alcanzar una conversión final con el tamaño de reactor más pequeño. ¿Están entendiendo? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no esté claro? ¿No? Bien. Entonces, si está claro todo, voy a borrar esto, voy a guardar y voy a borrar. Bien. Entonces ahora es lo que les decía, ¿no es cierto? Cuando tenemos sistemas adiabáticos, ustedes pueden construir perfectamente esto. Que pueden hacer esa representación gráfica. Ahora, ¿analíticamente se puede hacer esto? Sí, se puede hacer, pero es un poquito, no diríamos más complejo. O sea, de hecho, como práctica, ustedes lo que les voy a pedir es que hagan el balance de materia, el balance de energía para este reactor. Es un balance de energía adiabático también, por si acaso. O, si les es más sencillo, hagan el balance de energía para este reactor. Para el segundo reactor. La única diferencia es que aquí ya la corriente va a entrar parcialmente convertida. Lo único que ustedes tienen que recordar es simplemente el hecho de que todos estos balances que están conectados en serie se hacen con la conversión definida en términos de posición, nada más. Tienen que recordar ese concepto. Y van a llegar a los mismos resultados. ¿Ya? Simplemente un comentario que les quería hacer. Bien. Vayamos ahora a ver cómo se puede modelar las ecuaciones de diseño de
bueno, no modelar la ecuación de energía, sino obtener el balance de energía para un reactor de flujo pistón cuando haya intercambio de calor. Entonces, esa ecuación de diseño o ese balance de energía es muy sencillo de obtener. Y hagámoslo aquí, aprovechando el gráfico que tenemos. Entonces, si ustedes analizan, vamos a tener un elemento diferencial y aquí vamos a tener una sumatoria. Voy a hacer directamente ya un balance de entalpía. ¿Por qué balance de entalpía? Porque ya sabemos que este es un sistema abierto y adicionalmente conocemos de que el término del trabajo de eje habitualmente en este tipo de sistemas no se considera. Entonces voy a tener un término de entrada, estoy haciendo un balance de energía. Recuerden, los balances de energía contienen ¿qué términos? Términos asociados al flujo de energía debido al flujo de materia. Esto va a entrar en B, va a salir un término de sumatoria menos F sub I por H sub I en B más delta B. El término de calor, en este caso estoy asumiendo que el sistema está recibiendo calor. Y esto lo voy a expresar como términos diferenciales, delta Q. Aquí habría que poner también un término de delta trabajo de eje. Y esto va a ser igual a 0 porque estoy asumiendo condiciones de estado estacionario. Esto va a ser 0. ¿Qué más? Recordar que el término de trabajo o de calor va a ser U sub A por T sub A menos T, y el elemento diferencial es siempre el volumen. Porque estoy haciendo la evaluación de todos estos términos respecto a qué variable independiente, al volumen. Entonces esto, aquí puedo factorizar este signo. Puedo poner que esto es igual a F sub I por H sub I por B más delta B menos, estoy factorizando este signo, sumatoria de F sub I por H sub I en B. Si yo divido todo esto entre delta B igual a 0, este término se me va a ir por 1 y puedo sacar el límite. Y esto va a ser a menos el diferencial de la sumatoria de F sub I por H sub I respecto de B, y esto ha de ser igual a más U sub A, bueno, no igual, sino U sub A por T sub A menos T igual a 0. ¿Están siguiendo lo que estoy haciendo o tienen alguna duda? ¿Están siguiendo lo que estoy haciendo? Sí, ingeniero, estamos siguiendo. Pues ahora tienen un diferencial de un producto. Entonces esto pueden expresar como la sumatoria de H sub I de F sub I respecto de B menos la sumatoria de F sub I de H sub I respecto de B más U sub A por T sub A menos T igual a 0. Es simplemente diferencial de un producto. Eso es lo único que he aplicado. Entonces, ¿qué más? Aquí al ladito voy a trabajar. No es que esté trabajando con orden o con desorden, sino que quiero utilizar este gráfico que está aquí, que es muy bonito. Entonces, ustedes se acuerdan qué es dFi respecto de B. Es el balance de materia. Y esto es igual a R sub I. Es la ecuación del diseño, o ecuación de diseño del reactor de flujo pistón. Y aquí, ¿qué más puedo hacer? Puedo expresar esto en términos de nu sub I, y esto va a ser igual a menos R sub A. O sea, puedo expresar esta R sub I en términos de un reactivo que tome como base de cálculo. Nada más, y por eso puedo escribir de esa forma. Y, ¿se acuerdan de esta otra expresión de H sub I? Les había dicho que en este caso la entalpía de mezcla nosotros la vamos a despreciar frente al calor de reacción química. Por lo tanto, vamos a evaluar la entalpía molar parcial como entalpía molar de componente puro. Entonces, eso, ¿cómo evaluábamos? Como
la entalpía de la especie I, la temperatura de referencia, más la integral del Cp de I, que evalúa la variación de la temperatura cuando trabajamos a una temperatura distinta a la temperatura de referencia. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, nosotros diferenciamos este valor, esta dH sub I, respecto del volumen, siempre esto va a ser igual a Cp de I por el diferencial de la temperatura. Entonces, una vez que hemos hecho ello, reemplazamos estos dos diferenciales dentro de la ecuación del balance de energía. Vamos a tener sumatoria de H sub I. ¿Qué es de F sub I? Es nu sub I por menos R sub A menos la sumatoria de F sub I, que es de H sub I, Cp de I por el diferencial de la temperatura respecto del volumen. Y esto ha de ser igual a U sub A por T sub A menos T igual a 0. ¿Qué es esto? Voy a anotar con rojo. ¿Qué es esto? El delta HR de reacción. Voy a escribir con rojo para que ya... Entonces, aquí, ¿qué más tendríamos? Tendríamos que menos paréntesis. Ahora, el delta HR de reacción, si quieren este signo lo podemos meter aquí adentro, por menos R sub A. O sea, ¿qué estoy haciendo? Este signo es este. Lo estoy metiendo aquí adentro. Menos paréntesis, la sumatoria de F sub I por Cp de I por dt respecto de B más U sub A por T sub A menos T igual a 0. Y de aquí despejan dt respecto de B, se llevan al otro lado, y esto va a ser igual a U sub A por T sub A más paréntesis delta HR de reacción, estoy multiplicando los signos, por R sub A dividido entre la sumatoria de F sub I por Cp de I. Y este es el balance de energía para un reactor de flujo pistón. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Está claro, Inge. Perfecto. Ahora, algunos autores lo que hacen es cambiar el signo a este término. O sea, expresan de esta forma. Cambiar el signo quiere decir factorizar simplemente. dt respecto de B. Y lo que voy a hacer es delta H de reacción por R sub A. Aquí, si he cambiado el signo, esto va a ser U sub A por T menos T sub A dividido entre la sumatoria de F sub I por Cp de I. Y a esto le llaman como calor generado y a esto le llaman calor removido. Entonces, ¿cuándo el sistema será isotérmico? Cuando dt respecto de B sea 0. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el calor generado es igual al calor removido. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Está claro, Inge. ¿Han entendido todos? Bueno, espero que así sea, ¿no? Si no han entendido, bueno, ustedes están en la libertad de decirme. Bien, si no,
continuamos. Voy a borrar, voy a guardar esto y voy a borrar. Bien. De hecho, voy a borrar y nunca lo borré. Chao. Bueno, aquí es la deducción que les he mostrado. Está paso a paso. Y esta es la ecuación. Bueno, pero esta es la ecuación para un reactor de lecho empacado. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, es lo mismo. Lo único que hay que tener cuidado que en el término de calor, para el reactor de lecho empacado, es sobre la densidad bulk, sobre la densidad del lecho. La expresión es la misma. La velocidad de reacción química es RA'. Nada más. Ahora, ¿qué cuidado tienen que tener aquí? Si ustedes quieren, pueden dejar la ecuación así como está escrita, o pueden factorizar ese signo menos. Es indistinto. ¿Qué pasa si la reacción es endotérmica o es exotérmica? ¿Qué en ese caso, qué debo hacer? No hagan nada, no le cambien ningún signo. El sentido de flujo del calor va a estar determinado por la magnitud de la temperatura. Por ejemplo, si la temperatura A es menor que la temperatura de alimentación del reactor, T sub 0, a W0 o a volumen 0, vean que este valor va a ser negativo. Entonces el signo ya va a estar determinando. El delta HR de reacción va a tener un signo positivo cuando la reacción sea endotérmica y va a tener un signo negativo cuando la reacción sea exotérmica. O sea, no cambien ningún signo. O sea, cuando reemplacen los valores para las condiciones frontera, la magnitud de los valores y el hecho de que la reacción sea exo o endotérmica ya va a determinar cuál va a ser el sentido del flujo del calor. ¿Han entendido lo que les estoy diciendo? O sea, no se compliquen con cambiar signos, no se compliquen con nada en esta ecuación. O sea, como está, así utilícenla, reemplacen correctamente las condiciones frontera y a partir de ahí el sentido de flujo del calor ya va a estar determinado por los valores que ustedes den. Bien, ¿qué más tenemos? Una vez que hemos obtenido, ahora, este es el balance de energía en términos de conversión. Cuando hablamos en términos de conversión, ¿qué es lo que he hecho? Lo único que he hecho, voy a escribir aquí, que se acuerdan que en el denominador teníamos este término de F sub I por CP de I. Es lo que acabo de hacer. Esto. Les estoy mostrando de dónde sale. Entonces, si nosotros expresamos F sub I con esta expresión que tenemos aquí, esto va a ser igual a la sumatoria de FA sub 0 por paréntesis teta sub I más nu sub I por X. Y esto está multiplicado por CP de I. FA sub 0 va a salir fuera de esta sumatoria porque es constante. Y aquí voy a tener dos términos. Voy a tener un término de sumatoria de teta sub I por CP de I más sumatoria de nu sub I por CP de I por X. Esto que está aquí es el delta CP. Entonces, todo este término que tengo, esta sumatoria en términos de conversión, va a ser igual a FA sub 0 por la sumatoria de teta sub I por CP de I más delta CP por X. Y eso es lo que está aquí abajo. ¿Queda claro? O sea, cuando es en términos de conversión, simplemente tendrán que expresar todos los balances en términos de conversión. Si es fase líquida, si es fase gas, ustedes verán cuáles son las ecuaciones más apropiadas para utilizar. Entonces, esta ecuación debe ser resuelta simultáneamente, nos dice, con el balance molar. ¿Queda claro? Ahora, voy a borrar todos mis dibujos. Aquí hay algo más interesante. ¿Qué pasa si T sub A no es constante? Diferente de constante. Recuerden que T sub A es la temperatura del fluido de transferencia de calor. Les había dicho de que en algunos casos esa temperatura del fluido de transferencia de calor puede ser constante y en otros casos no.
¿Cuándo va a ser constante? Va a ser constante cuando, por ejemplo, nosotros estemos trabajando con un reactor tubular que está expuesto al ambiente. Imagínense el curso donde pasábamos habitualmente reactores y tenemos un reactor pequeño. Entonces, la cantidad de calor que libera ese reactor tendría que ser lo suficientemente grande o pequeña para cambiar la temperatura del curso. Entonces, en ese caso, vemos de que este valor de T sub A va a ser constante, porque por supuesto es un reactor muy pequeño con el que estemos trabajando y la cantidad de calor que libere no va a ser lo suficientemente grande como para cambiar la temperatura de toda esa masa de aire que se encuentra. En ese caso, asumimos constante. Pero ¿cuándo es variable? Cuando estamos trabajando con sistemas encamisados. Cuando estemos trabajando con este tipo de operación. ¿Están entendiendo? En este caso, la temperatura sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un sistema encabezado y estamos asumiendo de que el flujo de calor no es lo suficiente o es lo suficientemente grande como para poder cambiar la temperatura del fluido de transferencia de calor, que en este caso se supone que es un refrigerante. Aunque no siempre eso es así. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando trabajemos con temperatura del fluido de transferencia de calor y estemos asumiendo que no es constante, aquí vamos a tener una variable más. ¿Cuál va a ser esa variable más? T sub A. Aquí vamos a tener una función f que va a ser igual x t sub A. G x t sub A. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 1, 2, 3. ¿Cuántas ecuaciones? 1, 2. ¿Qué ecuación más nos falta? De T sub A respecto de W. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Un balance de energía al fluido de transferencia de calor. ¿Están siguiendo la lógica? ¿Están siguiendo la secuencia de cálculos que estamos utilizando? Sí, Inge. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No, Inge, está claro. Perfecto. Ya les he dicho, si tienen alguna duda, me interrumpen nomás. No se preocupen. O, sí, es mejor que me interrumpan, porque si me escriben en el chat, por ahí no lo leo y sigo de largo. ¿Ya? Bien, entonces vayamos a hacer eso. Y aquí tenemos un esquema muy bonito donde precisamente nos está mostrando eso. Vayamos a hacer ese balance de energía. Aquí sí que vamos a tener que usar nomás la pizarra porque no me va a entrar. Función pizarra. Perdón, espérenme un ratito. Están estos de las brigadas. Pechito. Espérenme un ratito. Bien, continuemos. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí vamos a ver que hay dos situaciones. Vamos a hacer nuestro balance. Muy malos. Aquí va a haber dos casos. O corriente y contracorriente. Recuerden que esto es T sub A y esto es T. La temperatura del fluido de la mezcla reaccionante y la temperatura del fluido de transferencia de calor. Ahora, nosotros estamos haciendo el balance de energía, ¿dónde?
al fluido de transferencia de calor, aquí. Ahí estamos haciendo el balance. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué otro aspecto también hay que tener en cuenta? De que la dirección o el eje de referencia para realizar este balance siempre está en el sentido de flujo de la mezcla reaccionante. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ponga los límites, B va a ser aquí y B va a ser en este sentido, B más delta B. ¿Están entendiendo? No es que esto se haya cortado, se está atravesando así. Ahí. Entonces, vayamos a hacer ese balance. Recuerden que aquí voy a tener una masa de entrada y voy a representar por este símbolo, por una entalpía de entrada, y está entrando ¿dónde? En B, y está saliendo en la masa de entrada por una entalpía de entrada, y está saliendo en B más delta B. Después voy a tener un término de calor, y aquí surge lo interesante. Yo voy a asumir que el fluido es un fluido, a ver, aquí hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces cuando uno hace una mala consideración de el signo, puede pasar de lo que es un fluido de contracorriente a un fluido de corrientes paralelas. Permítanme verificar un cálculo que había hecho. Una duda, antes de cometer un error, prefiero verificar. Bien. Entonces, lo que voy a asumir aquí es que el calor está en este sentido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Con qué tipo de fluido estamos trabajando? Es un fluido refrigerante. Entonces, más, paréntesis, el término de calor va a ser positivo. Porque al ser un fluido refrigerante, el sistema está recibiendo calor. Este término de trabajo de eje, si quieren, anótenlo para que nunca se olviden que existe. Y esto va a ser 0. ¿Qué más? Tenemos MC por HC entre B por M por HC entre B más delta B más, paréntesis, U sub A por aquí. Va a ser T menos T sub A por delta B, o si quieren delta W, ya dividen todo esto entre M. Ahora, ¿por qué estoy aplicando flujo en términos de masa? Porque obviamente les había dicho que aquí no hay reacción química, por lo tanto no hay necesidad de hacer el balance en términos de que hay un signo menos M sub C por H sub C por B, simplemente factorizado, más U sub A por T menos T sub A, delta B igual a 0. Voy a dividir todo esto entre delta B. Esto es 1. Y si saco el límite cuando delta B tiende a 0, esto va a ser menos el diferencial del flujo másico por H sub C por el diferencial del volumen más U sub A por T menos T sub A, y esto ha de ser igual a 0. Aquí tenemos el diferencial de un producto. Vean que esto va a salir fuera porque el flujo másico es constante, no cambia. Aquí vamos a tener un M sub C por el diferencial de H sub C por dB más U sub A por T menos T sub A
Y esto ha de ser igual a 0. Recuerdan, H sub C va a ser igual a H sub C. ¿De dónde viene el C del término en inglés que es coolant? Que es refrigerante. Más la integral del Cp de C. ¿Por qué diferencial? T sub A. Desde un T sub A de referencia hasta un T sub A de operación. Si ustedes diferencian eso, van a tener que esto va a ser igual a M sub 0, y perdón, me salió muy grande, Cp sub C dt de A respecto de B más U sub A por T menos T sub A igual a 0, y esto ha de ser igual a dt sub A respecto de B o respecto de W, para ser consecuentes con la notación que estamos utilizando, U sub A por T menos T sub A dividido entre MC por Cp de C. Y esta es la ecuación que, si nos vamos nuevamente a las funciones, ¿dónde estamos? Aquí. Esta. Pero aquí, ¿por qué estoy poniendo ρ sub B? Porque el balance que he aplicado era para un fluido de transferencia o para un reactor de lecho empacado. Que es el caso, no digamos más complicado, sino donde se tiene que considerar este término, ¿no? La relación, porque en este caso recuerden que esto está A sobre volumen. Y el sistema de referencia en este caso no es el volumen, sino la masa del catalizador. ¿Y cómo hacemos esa conversión? Dividiendo entre ρ sub m. Recuerden que esto es masa de catalizador, volumen de reactor, la densidad. Entonces todo vamos a expresar por masa de catalizador. Bien. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Estoy yendo bien o estoy yendo muy rápido? Está bien, Inge, está claro. Perfecto. Entonces ahora lo único que nos queda, vamos a volver a la pizarra, es el caso de contracorriente. El balance es el mismo, si se dan cuenta. Pero cuando estamos trabajando en contracorriente, voy a poner esto así, voy a hacer el dibujito lo más claro posible. Esto es en contracorriente. Va a entrar aquí, pero en este caso, el fluido de transferencia de calor va a entrar en este sentido. Y aquí sí tienen que recordar lo que les había dicho, de que el sistema de referencia siempre está referenciado con el sentido de flujo del fluido reaccionante, de la mezcla reaccionante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando hagan el balance, MC por HC va a entrar en B más delta B. Y va a salir en B. Perdón, esto es delta Q más delta WS igual a 0. ¿Está claro? ¿Notan la diferencia? Esto es B más delta B y esto es B. Esa es la única diferencia, pero esta diferencia hace de que nosotros obtengamos una ecuación muy parecida, pero aquí el signo está cambiado. Este es para contracorriente y este es para corrientes paralelas. ¿Están entendiendo de dónde sale el signo cambiado? Porque en este caso ya no tengo necesidad de factorizar este signo.
Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque nuevamente les digo, la referencia siempre es el fluido reaccionante. Entonces, todos nuestros balances tienen que estar referenciados respecto al fluido reaccionante. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando vayamos a resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, voy a pasar a la siguiente, voy a hacer otra página. Esto ya tiene su particularidad cuando trabajamos el sistema en contracorriente. Recuerden, es este balance. Recuerden, es este balance. Aquí tienen cuando B es igual a 0. Aquí tienen cuando B es igual a volumen final. Aquí tienen el valor de T. Aquí tienen el valor de T sub A. Bien, entonces vayamos a ver. Tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, hemos dicho. Tenemos un dt respecto de B. Tenemos un dx respecto de B. Balance de energía al fluido de transferencia de calor, balance de materia al reactor y el balance de energía al fluido de transferencia de calor. Balance de energía, mezcla reaccionante, balance de materia, balance de energía, fluido de transferencia de calor. Entonces, cuando B es igual a 0, T va a ser igual a T sub 0, X va a ser igual a 0, si estamos asumiendo que no está reaccionando. ¿Y cuánto va a ser el valor de T sub A? Pregunta. T sub A2. Sí, pero eso no conocen. ¿Entienden? Es este. Entonces, si se dan cuenta, este valor de aquí, ya póngale eso, compañera ha dicho TA sub 2, ya. Póngale un TA sub 2. Pero este valor no lo conocen. El valor que conocen es este. Entonces, en ese caso, este es un problema iterativo. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que suponer este valor. Suponer el valor TA sub 2 o TA, pongámosle TA de salida, porque recuerden que esto va cambiando, esto no es constante. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que suponer ese valor, van a tener que calcular B sub 0, van a tener que calcular T igual a T sub T final, X igual a X final, y T sub A igual a un valor TA sub A 1, pongámosle, calculado. Y si este valor es igual al TA sub 1 que ustedes conocen, lo voy a poner como dato, el procedimiento está bien. Si no, otra vez a suponer otra temperatura. ¿Están entendiendo? Sí, Inge. Entonces, el problema cuando se Sí, trabaja ingeniero. con reactores en contracorriente se hace iterativo. Porque la temperatura de salida del fluido de transferencia de calor, que en este caso corresponde a el volumen cero, siguiendo las coordenadas que se había dicho, o los ejes de referencia, no lo conocen. Entonces van a tener que suponer y hacer la iteración hasta que el valor supuesto les dé un valor TA sub 1 calculado igual a TA sub 1 de dato. Y en eso consisten estos problemas. Voy a guardar todo esto. Y voy a volver a la función que estábamos utilizando. Las ecuaciones, y esto es precisamente lo que les estoy diciendo, ¿no? Aquí está el procedimiento iterativo.
¿Ya? Asumir una temperatura de A2 a la entrada del reactor y repetir el procedimiento hasta que TA1 calculado sea igual a TA1 real o TA1 de dato. Es lo que les he explicado. Entonces, en eso consiste. Y los perfiles habitualmente tienen esta forma. Ahora, aquí hay algo bien particular, que si nosotros traslapamos el perfil de la temperatura del fluido de transferencia con el perfil del reactor, muchas veces ocurre que tenemos este tipo de comportamiento en contracorriente. Este tipo de comportamiento en contracorriente. Habitualmente ocurre ese perfil. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿cuál es la particularidad de ese comportamiento? O sea, que no salga así. Si ustedes analizan, aquí la transferencia de calor va a ser en este sentido. Del fluido más caliente al fluido menos caliente. Y aquí va a ser en este sentido. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que a la entrada del reactor, probablemente el fluido de transferencia de calor sea calentado tanto que le va a ceder, esto es para una reacción exotérmica, le va a ceder calor al reactor o al fluido de transferencia de calor, perdón, al fluido reaccionante. Pero después la reacción química va a hacer que esta temperatura vaya aumentando, 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 aumentando y va a llegar un momento en que se inviertan estas dos situaciones. Entonces, ahí sí va a ser un fluido refrigerante. Ahora, es lo que les decía, tienen que hacer algún cambio, absolutamente nada. Ya de acuerdo a la magnitud de los valores, o sea, el sistema de ecuaciones diferenciales va a ir haciendo los cálculos que corresponden. ¿Están entendiendo? Y en el fluido de transferencia de calor, cuando es en cocorriente, habitualmente esta es la forma. La temperatura, lo que está con rojo es la temperatura y esta es la temperatura del fluido de transferencia de calor. O sea, en ese caso siempre la transferencia va a estar en este sentido. Ahora me dirán, ¿y cuál me conviene? ¿Este o este? Aparentemente este se ve más bonito. Pero ¿qué es lo que sucede en este? Si yo estoy trabajando con una reacción reversible y grafico la conversión, recuerden que esto es versus volumen. Cuando tenga este tipo de reacción, se vean de que se va a ir calentando. Entonces la conversión va a tener siempre este mismo comportamiento. La conversión de equilibrio, perdón. Esto es X de equilibrio. ¿Por qué va a ir bajando? Porque por supuesto, el reactor se va a ir calentando. Y al ser reversible, este tipo de comportamiento, esta va a ser la conversión dentro del reactor. Pero cuando esté trabajando con sistemas en contracorriente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esto es conversión. La conversión de equilibrio, recuerden que esta es la temperatura del reactor, lo que está con rojo. Al principio, la temperatura va a ser alta, porque está baja, este valor es bajo. Entonces aquí es alto. A medida que se calienta, esto disminuye. Pero ¿qué es lo que sucede? Empieza a enfriarse. Esa conversión de equilibrio va a aumentar. La conversión dentro del reactor probablemente tenga este comportamiento. Entonces, ¿qué me conviene? La respuesta es muy obvia. Trabajar en contracorriente. ¿Está claro? ¿Están entendiendo? Sí, ingeniero. Perfecto. Sí, ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien, si no tienen dudas ni consultas, vamos a quedar hasta aquí. Simplemente quería decirles que creo que ha habido una modificación en el calendario académico. Creo que va a haber una semana de receso. A ver, permítanme. Estoy revisando aquí el comunicado que nos han mandado. Espérenme.
Esperen un ratito. Sí, miren, eso es lo que les pasa. Seguramente ustedes ya tienen esta comunicación. Hay un descanso pedagógico del 14 al 20 de septiembre, es decir, desde la próxima semana. Entonces se han recorrido los exámenes finales para darlos del 21 al 3 del 21 de septiembre al 3 de octubre. Entonces, no entiendo por qué hayan hecho esto, pero realmente a nosotros no nos perjudica en el sentido de que se va a alargar una semana más el semestre. Deberían habernos dado este periodo de descanso después del, de que acabemos el semestre, pero no sé en realidad qué es lo que están haciendo. Entonces quizás eso genere que nosotros modifiquemos la fecha de nuestro examen. ¿Ya? Pero tenemos una clase más, y esta clase va a ser la del próximo sábado. Ahora, probablemente estoy viendo de que solo vamos a avanzar hasta esta parte. Obviamente ven que los ejercicios no son tan no son tan sencillos como parecen. Son cálculos ya un poco más complejos que requieren mayor conocimiento y mayor práctica por parte de ustedes de todo esto que estamos haciendo. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a dejar de grabar y vamos a comentar de su segundo parcial. ¿Ya? Voy a borrar esto. El examen del segundo parcial, o la pregunta, perdón, del segundo parcial era muy, muy sencilla. Teníamos un reactor mezcla perfecta. Teníamos como datos una concentración C sub 0 y teníamos una concentración C sub A. ¿No es cierto? Nos decían que inicialmente el reactor estaba operando en condición de estado estacionario, que nos daban todos los datos, nos daban un caudal volumétrico y obviamente era un B sub 0. ¿Y qué nos decían? Súbitamente, creo que era un 30% o se reduce a un 70% del valor original el caudal volumétrico. No me acuerdo exactamente cuánto, pero ¿eso qué implicaba? Que de este B sub B pasábamos a un 0.7, el nuevo B de B sub 0. La concentración inicial sigue siendo la misma y nos decían, encuentra una expresión para calcular la conversión después de que transcurrido 2 horas. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos entender? Que cuando hay un cambio súbito de alguna propiedad, en este caso el caudal volumétrico por la concentración, el sistema va a empezar a operar en condición de estado no estacionario. ¿Están entendiendo lo que les digo? Entonces, el balance de materia que corresponde a esto es de C sub A respecto del tiempo espacial más C sub A. Aquí simplemente estoy escribiendo las ecuaciones que nosotros ya las hemos deducido. Esto, recuerden, cuando hemos hablado de operación de un reactor en estado no estacionario, hemos hablado de esta ecuación. ¿Se acuerdan? ¿Están siguiendo lo que estoy haciendo? Sí, sí. ¿Alguien Sí. tiene alguna duda? Entonces, si no tienen dudas, voy a continuar. Ahora, aquí recordarán ustedes que hay algo bien importante. Esto resolvíamos con el factor integrante. Todo esto lo hemos hecho en clases. Hemos deducido la ecuación de diseño para este tipo de reactor. Esto se resuelve con el factor integrante.
¿Ya? Y llegan a una expresión de este tipo. Llega a una expresión de resolviendo con el factor integrante, llegamos a... No voy a hacer eso porque obviamente ya tienen esta deducción en sus cuadernos. Hasta aquí es todo lo mismo. Tau por K, o sea, ya, ¿cómo se llega a esta expresión? Eso está en el cuaderno. Exponencial de menos paréntesis 1 tau K por tau por el tiempo más paréntesis CA, ¿no es cierto? Es así la expresión por un exponencial de menos 1 más tiempo espacial por velocidad específica por tiempo espacial por tiempo. Y esto está multiplicado, ay, perdón, creo que me he equivocado. Ay, no, esto está mal. Estoy dándole ya el resultado. La deducción es esta. Ahí. A ver, permítanme. Estoy mal, todo esto está mal. Ahora no le decía, pero qué. Más bien, hay eso. Quiero ir a mi borrador y voy a borrar todo esto porque estaba haciéndoles otra deducción más adelante. Ya. Entonces, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos que esto va a ser igual a CA, la resolución, aplicando la ecuación del factor integrante. 1 más tau por K sub I, por K, perdón, más K sub I. Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Eso sería lo que llegaríamos a resolver. En realidad, esto es ya deducido. Aquí hay una ecuación. En realidad es esto lo que llegamos. Cuando ustedes resuelvan balance de energía, van a tener que llegar a una expresión de este tipo. Este término se les va a eliminar. Esto va a ser CA sub 0. Está aquí 1 más tau por K más paréntesis K sub I por el exponencial de menos 1 más tau por K por tau igual a T. Van a llegar a esta expresión resolviendo el balance, porque obviamente aquí hay un término que se elimina, que ustedes multiplican y les va a salir 0. ¿Ya? Entonces aquí son las condiciones frontera. Cuando T es igual a 0, ¿cuál va a ser el valor de C sub A? Pregunta. 0. ¿Por qué? El valor de C sub A va a ser el valor de la concentración de equilibrio a la condición 1. Este. Y eso lo puedo poner como 1. ¿Están entendiendo? Sí, ingeniero. ¿Por qué va a ser 0? Si el reactor ya estaba operando, estaba trabajando a esta condición de equilibrio. Cuando ha habido el cambio o la caída súbita del caudal volumétrico, esto va a ser un tiempo a T0, este valor de concentración de A que hay en este tanque va a ser el valor que le correspondía a esta concentración de operación en estado estacionario a la concentración 1.
y el problema ya estaba resuelto. Entonces de ahí ustedes reemplazaban estas condiciones dentro de esta ecuación y obtenían una ecuación de este tipo. A ver, ¿dónde está eso? Obtenían una ecuación así. Que C sub A va a ser igual a C sub 0 por paréntesis 1 más tiempo espacial por K por 1 menos E menos 1 más tiempo espacial, tengo paréntesis, tiempo espacial por T, esto es exponencial por si acaso, cierro paréntesis, más esta C sub A, que le voy a poner a la condición 1, condición de estado estacionario, por E menos 1 más ahí. Ese va a ser el valor de conversión. Creo que nos pedía conversión, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes recuerdan la conversión, es muy fácil de expresar. Esto va a ser 1 menos CA sobre CA sub 0. Entendiendo que este CA sub 0 es la concentración. Recuerden que esto es distinto de esto. Porque esto es esta concentración que está entrando y eso no ha cambiado. Entonces aquí ustedes despejaban que X sub 1, la conversión en cualquier tiempo va a ser igual a 1 menos 1 sobre paréntesis 1 más por tiempo espacial por 1 menos el exponencial de menos 1 más tiempo por velocidad por tiempo. Todo esto sigue dentro del mismo exponencial, entonces doble paréntesis para que no haya error, sea sub 1 sobre CA sub 0. Esto no confundan, CA sub 0 es de la alimentación por el exponencial de paréntesis 1 más. Ahí. Entonces, ¿qué podrían haber hecho? O sea, les decía, explique para que no hagan los cálculos. O sea, a las 2 horas no sabemos si ha alcanzado condición de estado estacionario. Entonces, tendrían que graficar esto versus tiempo. Probablemente la conversión, aquí va, si estoy haciendo partir desde 0, va a tener un comportamiento de este tipo. Va a ser una conversión distinta a esta. Entonces, ese era el otro cuidado que tenían que haber tenido. O sea, no partir de una conversión de este tipo, sino asumir que esta es una condición de operación completamente distinta. Y probablemente esto se acerca asintóticamente a condiciones de estado estacionario, pero no sé si a las 2 horas alcance condiciones de estado estacionario. Entonces, por eso era de que expliquen simplemente. ¿Están entendiendo? Conversión versus tiempo. Tienen la expresión y les decía cuánto era. Si alcanzaba condiciones de estado estacionario, es decir, se han alcanzado condiciones de estado estacionario. Y calculaban el valor que corresponde. Si no, calculaban la conversión con esta expresión. Ese era el examen. Súper, súper sencillo. Y recuerden que les había dicho, estudien el factor integrante. Y prácticamente la primera parte del examen estaba hecho. Hasta aquí ustedes llegaban sin ningún problema. Era simplemente ponerse a pensar y decir, pero si hay un cambio súbito de temperatura, o perdón, de cualquier propiedad, va a alcanzar una nueva condición de estado estacionario, pero la concentración no puede ser 0. ¿Por qué? Porque la concentración de partida es esta, la condición de partida. Entonces, la concentración a tiempo 0 para esta nueva condición de operación va a ser la concentración que había en el tanque en condiciones de operación 1.
Así de sencillo el examen. Era simplemente ponerse a pensar en esto, nada más. En lo que les he dicho. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Inge, Dígame. o sea, primero está en estado estacionario y luego en estado no estacionario, hasta que llega el estado estacionario. Claro, estaba operando en una condición y les decía, hay un cambio súbito. No me recuerdo Pero, exactamente el porcentaje. No sé si a las 2 horas va a alcanzar el estado estacionario. Eso tenían que ver. porque decía, o sea, que cae al 70% y luego era mantenido a ese valor. Claro, pero a ese valor va a tardar en alcanzar condiciones de estado estacionario. Primero va a operar en condiciones de estado no estacionario. Primero opera en condiciones de... A ver, no aprenda de memoria. Piense lo que me está preguntando. Aquí, o sea, déjeme hablar. Aquí ya, está operando en estado estacionario. ¿Está entendiendo? sí, Si hay un cambio de concentración de caudal, obviamente se va a romper ese equilibrio. Entonces, si se rompe ese equilibrio, es que va a empezar a operar en una condición de estado no estacionario, nuevamente el reactor. Entonces, nos decían a las 2 horas que calculemos la conversión. Pero a las 2 horas, yo no sé si el reactor sigue operando en condición de estado estacionario o ha alcanzado una nueva condición de estado estacionario para las nuevas condiciones de operación. ¿Ahora está más claro? sí, Inge. O sea, ¿qué quiero decir? Que si ha alcanzado una nueva condición de estado estacionario, esa ya va a ser una condición 2, podríamos decir. Una condición 2 donde el CA sub 0 sigue manteniéndose, pero este caudal volumétrico ya es, cae al 70%, les dije. Sí, Bueno, si cae al 70%, mantengo esto, 0.7 B sub 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es una nueva condición de estado estacionario. ¿Y para qué me sirve toda esta ecuación que está aquí? Para calcular precisamente el tiempo que voy a tardar en alcanzar esta condición de estado estacionario. Por eso les había dicho, expliquen, no les iba a dar tiempo para hacer el cálculo. Entonces era simplemente poner una figurita, un gráfico de este tipo y decir, tengo que hacer esta evaluación y ver si a las 2 horas he alcanzado condición de estado estacionario o no. Si he alcanzado, obviamente el tiempo todo va a ser el análisis exactamente igual que el análisis que habíamos hecho aquí en clases. Nada más. O sea, no va a cambiar, es decir, 120 minutos, desde los 110 minutos probablemente alcanzamos esta meseta. Entonces, esta meseta que implica que la conversión ya no cambia con el tiempo, por lo tanto, este dx respecto de t es igual a 0 y esa es una condición de estado estacionario. ¿Están entendiendo? sí, gracias. O sea, no quiero que aprendan de memoria y decir, primero estado, después esto, después... No, no lo sé. Hay que resolver. ¿Alguna otra pregunta? Era muy sencillo el problema. Simplemente detenerse a pensar, nada más. Es por eso que les he dicho, cuando ustedes estudien, no aprendan de memoria las cosas, entiendan. Es mucho más productivo entender un problema que tratar de aprendérselo de memoria. Es lo que siempre les he dicho. En los reactores cambia una condición de operación y ya cambia completamente toda la estructura de resolución. Entonces es importante entender, no aprender de memoria. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. ¿Alguna Sí, duda? ¿Alguna consulta? Ingeniero, una pregunta. En el inciso B nos pedía, justamente era parecido, decía,
explique cómo calcular la concentración de A, no, la cantidad de A que has reaccionado, sí, ingeniero. Aquí está, pues, este es el valor de A. Tienen la concentración. Entonces podían haber hecho un gráfico también de este tipo. Borro esto. Pues podían que haber construido un gráfico de concentración versus tiempo. Y obviamente esto va a partir de un valor de CA sub 0. Entonces, bueno, no de un CA sub 0, sino esto va a partir de un, ¿qué valor? CA 1. ¿CA 1 le he llamado? ¿Qué le he llamado? Este valor. Sí, CA condición 1. Condición de estado estacionario. Y vean que la concentración aquí va a ir bajando. Pero no lo sabemos. Porque puede ser que al bajar el caudal volumétrico, el tiempo de retención sea mayor o menor. Vean que este es un valor CA sub 0. El valor CA sub 0 está aquí. Pero el reactor parte de aquí. Este CA sub 1. Entonces, ¿qué quiero decir eso? Que obviamente puede ser que esta concentración de equilibrio que está aquí sea menor o mayor que esta otra concentración. O sea, ¿qué creen ustedes? ¿Que va a bajar o va a subir la concentración final de este estado estacionario? Baja. ¿Por qué? Vaya. ¿Por qué? Porque el caudal está bajando. Claro. Entonces va a haber más tiempo de reacción. Si el caudal estuviese aumentando, esta concentración va a subir. ¿Por qué? Porque va a tener menos tiempo de reaccionar el reactor. O menos tiempo para reaccionar los reactantes. Entonces esto va a bajar. Ahí. ¿No es cierto? ¿Y cómo puedo calcular la cantidad de A que ha reaccionado? Recuerden que F sub A es igual a ¿qué? A C sub A por caudal volumétrico. Esto conocen, esto pueden calcular y pueden calcular la cantidad de A que reacciona. Y pueden calcular la cantidad de A total que ha reaccionado. ¿Están entendiendo? Sí, ingeniero. Ahora podrían haber hecho esto así sumatoria, podrían haber evaluado como una función integral esto. Teniendo que FA es igual a un diferencial de concentración o un diferencial de número de moles y eso podían relacionar con la concentración y resolvían el sistema. Explicar nada más. Era suficiente con que pongan este gráfico. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Voy a borrar esto. Si no hay dudas ni consultas, quedamos aquí. ¿Ya? Por ahí les cito alguna reunión a media semana para definir los aspectos del examen final. La próxima semana vamos a hacer algún problema de este tipo. No hemos hecho nada. Entonces prefiero quedar aquí, ya no seguir avanzando, porque si avanzamos, no vamos a llegar a cubrir con problemas lo que avancemos. Entonces prefiero parar de avanzar y realizar problemas respecto a todo lo que hemos avanzado. Entonces, quedaría pendiente reacciones múltiples y eso les podría explicar para reacciones múltiples utilizar este balance, pero lo que no nos va a quedar muy claro es el tiempo, no nos va a quedar tiempo para avanzar múltiples estados estacionarios. O sea, ya les he explicado cuándo ocurren múltiples estados estacionarios, pero el análisis es un poquito más complejo del que parece, ¿no? Entonces, probablemente no tengamos tiempo para hacer problemas de ese tipo de análisis, entonces prefiero dejar aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ingeniero, disculpe, buenos días. Buen día. Dígame. Disculpe, sobre el paper, ¿va a seguir en pie o ya no?
Eso quiero hablar por eso. A media semana les he dicho. Ahorita Ah, ya, tengo va a clase. disculpar, gracias. No, está bien, perfecto. No, para nada. Entonces, a media semana por ahí hacemos una pequeña reunión. Yo les voy a avisar con tiempo correspondiente para ver eso de lo del paper. Pero de todos modos vamos a empezar a hacer ya problemas de este tipo que vean que ya son no más complicados, ¿no? Sino, por ejemplo, les doy este problema y les planteo un balance de energía. Entonces ya el análisis es un poco más complejo. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. ¿Alguna Está duda? claro, ingeniero. ¿Alguna consulta? No, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, a media semana estén pendientes a la convocatoria y quedamos así. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Hasta luego.